nosotros quedamos absolutamente convencidos de que el discurso de la bicicleta tenía sentido. Hace que la ciclovía sea muy incluyente, pero también un experimento social muy interesante. Cuando uno ve la ciclovía hoy, ve muchísima más gente que antes ya dedicada al deporte. Entonces, eso ha sido un elemento fundamental, creo yo, en esa cultura deportiva que tiene Bogotá. Poder montar bicicleta con toda libertad, me conecto con Países Bajos, pero también me conecto con todos que usan la ciclovía. Entonces, es lo mejor de los dos mundos. La ciclovía es simbólicamente tan importante que ha superado los límites y las fronteras bogotanas. La ciclovía es un producto que surge de un conjunto de eventos afortunados que no necesariamente están relacionados entre sí. Primero, esa euforia y ese amor por la bicicleta que despertó la Vuelta a Colombia. El máximo espectáculo deportivo del año siguió siendo la Vuelta a Colombia en bicicleta, que fue ganada espectacularmente por el antioqueño Javier Suárez. En ese momento la bicicleta ya era de uso popular, ya había dejado de ser uso exclusivo de la clase alta, se había convertido en un elemento no solamente para transportarse, sino como una herramienta de trabajo. El jardinero iba, cortaba el pasto en un sitio, seguía para el otro, o el vigilante que daba vueltas en la bicicleta, o el electricista que iba en la bicicleta y tenía 4 o 5 direcciones a las cuales moverse. Era un buen vehículo para moverse, sobre todo en distintos sitios. No era habitual que alguien fuera a la oficina en bicicleta. En las calles de Bogotá no se veían muchas bicicletas, ni había, por supuesto, ciclovías. Una incontenible multitud de admiradores de Cochise llena el aeropuerto y desde que arriba el jet de Avianca comienza a ovacionar a quien es hoy ídolo de Colombia. Cochise Rodríguez, si no estoy mal, hace el récord mundial de la hora en México y pues hay un entusiasmo muy alto por el ciclismo en Colombia. Cerca de 500.000 colombianos se apostaron en las vías y en ventanas y balcones para aclamar al gran campeón Cochise. Las historias de la mayoría de los ciclistas en su formación están construidas por necesidad. Rafael Antonio Niño, por ejemplo, que había venido de Cucaita en la década de los 60, su primer trabajo fue como mensajero de una droguería. Empieza a percibirse un fenómeno lejano, extraño para lo colombiano, y es que en algunos lugares del mundo, especialmente en Países Bajos actualmente, en Dinamarca y en otros países europeos, empieza a hacer andadura la teoría de la sostenibilidad, la teoría de la bicicleta como un medio para entretenerse, pero también un medio sostenible que sea amable con el medio ambiente. El origen de la ciclovía es un proceso de gestación que podría considerarse de casi 25 años. Lo primero que habría que considerar es una tesis en la Universidad de los Andes y la orientación del rector Eduardo Aldana Valdés de ver qué posibilidades tiene la bicicleta en Bogotá. Yo recuerdo que entrevisté por esa época a un estudiante barranquillero, Paul Tarud, y Paul tenía en la cabeza la posibilidad de habilitar vías en una ciudad, concretamente en la ciudad de Bogotá, para que pudieran andar las bicicletas. En el país se fabricaban alrededor de unas 350.000 bicicletas y la mitad de esas estaban en Bogotá, pero yo decía, pues yo no las veo. Entonces dije, no las veo porque no hay en dónde transportarse, ni hay la educación suficiente para montarse en una bicicleta sin que pase nada. Eso fue lo que me indujo a mí a decir, bueno, entonces vamos a ver cómo aportamos en algo a la ciudad y vamos a trabajar sobre la posibilidad
de decirle a la gente que hay otra clase de transporte, que es la bicicleta. Y para eso existen las ciclovías. En ese momento estábamos en medio de una crisis como la que acabamos de tener nosotros, pero por causas totalmente diferentes. Era la crisis del petróleo. Entonces en el mundo había una cantidad de iniciativas para enfrentar el tema de la crisis del petróleo. Y entonces en la búsqueda de alternativas aparecieron muchas ideas, como la de la ciclovía. Y vimos una ciudad que tenía ya un avance inmenso en el uso de la bicicleta, como era Ámsterdam. Había un momento en 1973 que hubo la crisis mundial de petróleo. En este momento se tomó una decisión única en Países Bajos de decir vamos a tener domingos sin carro. Quería decir que solamente ambulancias o policía o bomberos podían usar su vehículo, pero ningún particular, nadie. Eso generó que la gente dice, pero qué rico, podemos ir en bici sobre la carretera que normalmente nunca uno puede ir porque es solamente para carros. En el 74, una organización, Procicla, y con el apoyo del Departamento de Planeación y del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, el 15 de diciembre de ese año, del año 74, se toman en la gran manifestación del pedal, en la carrera séptima, entre la 32 y la 72, Hay una intención maravillosa de un grupo en Bogotá de arquitectos que tienen una tienda que se llama Ciclopedia, tienen un grupo que se llama Procicla. Están promoviendo el uso de la bicicleta desde su espacio comercial y desde su organización cívica. Y ahí ellos plantean una manifestación, exigir que se haga algo para mejorar la calidad del aire, para reducir la contaminación y sobre todo para poder usar la bicicleta. Con dos colegas, Fernando Caro Restrepo, arquitecto, y Rodrigo Castaño Valencia, comunicador, y después de un análisis profundo sobre las circunstancias urbanas de Bogotá, llegamos a la conclusión que la bicicleta tenía que lograr consolidar una ubicación en las realidades urbanas, ya las tenía en el sector rural, ya las tenía en el deporte, y que en el contexto urbano deberíamos iniciar un proceso que hoy estamos celebrando 50 años después. Se volvió tan caótico el tráfico que los ecólogos como Jaime Ortiz, como Rodrigo Castaño, mi hermano, y pensando en Ámsterdam y en París y en ciudades así como Seattle o como KU en Kansas, donde estudió Rodrigo, era muy protagonista la bicicleta. Rodrigo era muy mayor que yo, pero yo me acuerdo de los diálogos y de la gente que iba a mi casa a reunirse sobre eso. Relacionado a la ciclovía, pues hombre, es uno de los primeros eventos de exportación que no paga impuestos, carajo. En un momento, sectores estudiantiles empiezan a convocar la manifestación del pedal y que obviamente eso tiene un eco, por lo menos en términos simbólicos, de las autoridades que manejaban el tránsito en esa época, porque la perspectiva, digamos, del uso de la bicicleta todavía no estaba en un entorno ambiental, no estaba visto desde una perspectiva sostenible, sino simplemente se miraba como un tema de movilidad. El evento se realiza el 15, de 9 de la mañana a mediodía, y hay muy buenos artículos el día siguiente. El artículo del diario El Espectador es magistral, porque además es una figura de la crónica deportiva. Mike Forero Nogués hace una crónica no tanto contando lo que pasó, sino interpretando el valor de lo que pasó. Y en esa interpretación dice, aquí, estos jóvenes tienen razón. Buscamos
la fórmula para iniciar el proceso de uso de las vías existentes para otro uso. Y ahí nace la primera manifestación del pedal. Entonces hacen una gran manifestación porque se estaba pensando en hacer carriles exclusivos para bicicletas. Había un recorrido que uniría todas las universidades del contorno, de Chapinero, por la calle 72, por la 30 de la Nacional y subir otra vez a la Javeriana. Creo que sería la primera vez que alguien hablaba sobre bicicletas que no fueran ni para la Vuelta a Colombia, ni para que los niños montaran alrededor del parque, sino bicicletas para desplazarse y transportarse habitualmente. Entonces yo tenía acceso a personas que yo conocía, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno distrital. Les hicimos la propuesta de que nos dejaran cerrar las vías para mostrar el potencial que tenía la bicicleta entonces, y se arriesgaron. El alcalde era Alfonso Palacios Rudas. El director de tránsito era Carlos Julio Gaitán. Y ellos dos dijeron, bueno, háganle, a ver. Y con ellos decidimos hacer el primer ensayo, que se convirtió en la primera ciclovía que ha visto esa ciudad. El testimonio del 74 tiene un valor simbólico en la manera como la élite bogotana se interesa por la bicicleta. Recordemos que la élite bogotana no usa bicicleta, ni siquiera la usa para recreación. Y que la élite se interese es absolutamente maravilloso y sobre todo simbólico y ante todo útil. Y esta élite, este pequeño grupo, y sobre todo en cabeza de Jaime Ortiz, no solamente se va a interesar en estos temas ambientales, preocupaciones nacientes, ecológicas, calidad del aire, sino que va a tener una preocupación que para mí es tan valiosa como el 74, como la gran manifestación del pedal, y es su interés y su amor por la bicicleta y el ciclismo. Ya después se retoma, ya desde una visión mucho más institucional, con el alcalde Luis Guillermo Prieto, y emiten un par de decretos, el 566 y el 567 de ese año, en donde ya se menciona la palabra ciclovía. Mi papá pues acogieron la idea afortunadamente y creo que de ahí es donde nace y se le da vida a este tema de la ciclovía. En el año 76 le contribuí al distrito en la elaboración del estudio para ciclovías que dio origen a los decretos que para el 76 se hicieron públicos y que le han dado la vida jurídica a la ciclovía desde entonces. Los decretos del 76, firmados por Luis Prieto Campo y su equipo, me sorprende por su precisión. Y es que en el 566 se define qué es una ciclovía. Hay ciclovías permanentes, hay ciclovías recreativas y hay ciclovías ocasionales. Este es como el origen de la ciclovía desde los colectivos de bicicleta o una manifestación ciudadana y también desde la administración con Luis Guillermo Prieto Campo, que además es el primer alcalde que en Bogotá tiene esa relación tan íntima con la ciclovía. Uno siempre piensa que es Antanas Mocus, que obviamente la tuvo.
Para el año de 1976, en la Fundación Pro Recreación, creamos un programa muy bonito llamado La Caravana Ciclística Estudiantil. El periódico El Tiempo publicó una foto titulada Y no cabía en la vida. La foto está tomada desde un puente sobre el caño adelante de las calles 127. Esta foto la llevamos a una reunión que tuvimos con el alcalde de Bogotá en ese momento, en el año de 1981. Le dijimos, vea, señor alcalde, esta fotografía. La gente está necesitando espacio para montar en bicicleta. Cerremos vías para que la gente salga. Y la respuesta de él fue contundente. No me interesa. Lo que hoy llamamos ciclovía se desacelera. Desde la salida de Luis Prieto Campo de la alcaldía hasta la llegada de Augusto Ramírez Ocampo. Afortunadamente, en el mismo momento que hay cierto desinterés público, hay un boom ciclístico. Y en la historia de esta etapa, solo un colombiano ha ganado la fracción, Fabio Parra, y va otro nacional por la misma, Gerardo Moncada Santander. Empieza a prepararse la andadura de Colombia en Europa, hasta que en el año de 1980 Alfonso Flores Ortiz gana el Tour del Avenir, y ese es como el momento cumbre del ciclismo. Espero continuar igual y ojalá ser el mejor deportista del año en Colombia. El ciclismo se vuelve parte de una identidad nacional, que puede ser tan importante como la bandera, inclusive. Los colombianos estábamos viviendo la construcción de una identidad nacional alrededor del ciclismo. En el año 82, es importante mencionarlo, Augusto Ramírez Ocampo, el alcalde de la época, retoma la ciclovía y empieza a hacerse de manera ininterrumpida, con el apoyo además de muchos sectores. La ciclovía se fundó por decreto en el 76, pero fue a principios de los 80 cuando empezó a tomar fuerza administrativa. Y eso sucedió gracias a la creación que se le dio en la administración de Augusto Ramírez Ocampo, el alcalde de ese momento, quien tiene, digamos, un protagonismo muy importante en la ciclovía, no solamente porque se creó en la administración de él, no, sino porque él tomó una iniciativa muy importante. En ese momento, Bogotá era una ciudad muy fragmentada, no había parques en los barrios y él quiso darle a Bogotá cierto sentido de pertenencia, y eso fue un poco lo que motivó la formulación de la ciclovía. Augusto Ramírez Ocampo representa también eso, esos vínculos históricos del deporte con la política, y se ha ganado el Tour del Avenir. Se está diciendo si Colombia debe ir o no a un tour profesional, y la ciclovía hace parte de esa euforia. Empiezan a llegar las primeras monaretas para la movilidad, no para la competencia, usadas para los oficios. Pero lo que me parece bonito, digamos, es que la historia de estas bicicletas está entrañablemente construida con la ciclovía. Fue un escenario donde yo aprendí a montar en bicicleta, obviamente, aprendí a montar en patines, todo eso fue en la ciclovía. Recuerdo además particularmente que usamos un tramo al lado del Parque de Francia para unos olímpicos, entre comillas, que hicimos con la familia en el año 84, en ese Parque de Francia donde hubo competencia de ciclismo, competencia de trote, de patines, de absolutamente todo, y eso fue al lado obviamente de la ciclovía. Había gente en zancos, había gente en patines, había gente que salía simplemente a trotar. Yo comentaba en este artículo que la ciclovía es la playa de los bogotanos. Allí se encuentran en forma pacífica y desordenada los ciudadanos que entre semana se refugian en la oscuridad y la humedad de sus hogares. Era así, era salir a la playa.
El efecto fue mayor que la causa y salieron patinadores, las señoras con los triciclos acompañando a los niños, la señora con el cochecito, el perrito, salieron los abuelitos, bueno, salió Raimundo y todo el mundo, y se generó también un sistema de economía. La gente salía con sus jugos, con sus pinchos, con sus gaseosas, todo eso, y transformó la ciudad, la ciclovía. Recién preparaditas. Comenzamos, eso sí, muy pequeño, o sea, vendiendo fruta. Vendíamos juguito de naranja, teníamos sanduchitos. Lo más importante, venir con el positivismo para que nosotros tengamos un día bueno en ventas, ¿no? La ciclovía le dio una nueva identidad a la ciudad, pero algo también muy importante de cara a la gente es que precisamente le cambió los rostros a la gente. Usted sale los domingos, los días festivos y la cara es distinta. Y hacen un seminario que se denomina Primer Seminario Internacional de Planeación y Diseño de Ciclovías en el Planetario Distrital el 24 de octubre del 83. La ciclovía tiene un momento, digamos, difícil hacia el año 90, 92, en donde se recorta el número de kilómetros que tenía. Hasta ese momento iba más o menos en 40 kilómetros. Se va recortando la distancia que se recorre y, digamos, es una época difícil de la ciclovía. En el 90 se clasifica al Mundial y en el 94 se sueña con ser campeones. O sea, en el 94 nos contaron una película que Colombia iba a ser campeón en Estados Unidos. Y en esos momentos coincide, paradójicamente, con una posición política de desinterés por la bicicleta. Aunque Lucho Herrera haya ganado la Vuelta a España, aunque se va a celebrar un Mundial de Ciclismo, no interesa. ¿El terreno le favorece para hacer una buena presentación? Sí, yo creo que sí, hay bastante montaña y si rodamos bien, pues nos puede ir bien. Efectivamente, hay un decaimiento en el uso de la ciclovía y quizás por falta de voluntad política. Sí, claro, el fútbol se tomó las calles, las casas, se tomó el país. Pero también hubo otro fenómeno. Se sustrae la gente de la ciclovía y entra a los programas de ciclismo de montaña. Desafortunadamente, digamos, esos 40 kilómetros se van a mantener, pero en proceso de reducción hasta el año 94. La ciclovía tomó otro aire, porque en los años 90 Bogotá empezó a cambiar, ¿sí? Con la administración de Jaime Castro se empezó a hacer recaudo, porque antes en Bogotá no se cobraba bien el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio. Jaime Castro empezó a cobrar estos impuestos, entonces la ciudad empezó a tener recurso público para poder invertir. Pero además llegó la administración de Antanas Mocus. En el año 95, retomando un poco la historia, y en ese contexto, se decide que la ciclovía pasa de ser una actividad, un programa del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte a ser del IDRD, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Diciembre del año 95. La tarea que me encomiendan desde el primer día que yo entro es a que me dedique exclusivamente a ver cómo hacemos que la ciclovía realmente sea un programa en donde lo primero que se buscaba era que llegara a todos los sectores de Bogotá, que se pudiera, que juntara entre los ricos y los pobres.
lo toman en el 95, en diciembre, y se van mejorando gradualmente durante 2 años, y en ese proceso de 2 años viene lo que hace la ciclovía que conocemos hoy en el sentido de lo público. Y hay gestión pública, gerencia pública y, lo más importante, recursos públicos. Ese impulso se manifiesta en aumento de número de kilómetros de la ciclovía. Entonces pasa del año 95 de hacer alrededor de 40 kilómetros a hacer más de 100 en el año 2000. Empiezan ese gran grupo de personas que son los guardianes de la ciclovía a operar en el año 96. Toda la operación logística de la ciclovía, además actividades como la recreovía del año 96. Sí, hoy Bogotá tiene el récord Guinness de asistencia de personas a una clase de aeróbicos. Un registro que se logró gracias a la gestión del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, quien hace varios años inició esta actividad de aeróbicos en los más importantes parques de la capital. La ciclovía nocturna que empieza en el año 99. Entonces es un gran reto que salgan personas, que salgan las familias en la noche a montar bicicleta. Pero se hace la primera ciclovía nocturna. El deporte y la recreación forman buenos ciudadanos y mejoran la calidad de vida. Bogotá no tiene mar, Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Ciclovía para todos. Recreación y deporte para vivir mejor. Este jingle tiene su origen en el año 82 con una editorial del periódico El Tiempo. Se titulaba Bogotá inventa playa. Lo más interesante es que pegó en Bogotá y quedó pegado. Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. La sensación del mar, la vida al aire libre, la diversión en la playa, etcétera, etcétera. La ciclovía era lo que proveía de todo eso. La idea era también dejarse un poco, no del todo, porque pues es una melodía conocidísima, tiene más de un siglo. Me encanta porque es, digamos, la materialización de aquello de Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Un millón de personas cada domingo, 81 kilómetros de calles y 7 puntos recreativos. ¿Qué pasa con las ciclovías en Bogotá? Las personas salen a la ciclovía a lucirse. Tú tienes tu mejor pinta deportiva, te la pones y vas a la ciclovía para ser vista. La pasarela que puede uno ver en la calle los domingos sí existe porque es una manifestación humana, es un lenguaje que extrovierte a las personas los domingos. Salen con la cachucha, los tenis, el top, la misma bicicleta, a mostrarse, a ser felices, a interactuar. Y eso cambia también la manera de vestirse, porque era difícil, salvo que uno fuera a jugar fútbol, lo que sea, ir por la calle con sudadera. Eso no se estilaba. Pero en cambio, este tipo de actividades sí piden sudadera. Empieza a cambiar el modo de vestirse de los bogotanos. Ya no es simplemente los niños que van así. Las familias enteras que salen con su sudadera, ojalá sudadera de Santa Fe, si es posible, y cambian, se ponen de moda los zapatos que antes solo se usaban para hacer gimnasia. Almas y cuerpos diferentes se encuentran en una misma dirección. Hacer del tiempo libre una oportunidad perfecta para conocer más de su ciudad y de sí mismos. El mecanismo de la moda en los espacios públicos tiene una fuerza muy importante, ¿sí? Porque tú puedes salir a exhibirte, pero al mismo tiempo guardar cierta individualidad. Entonces tú puedes salir con, digamos, como un poco loco, ¿sí? Un poco loco con tu propio estilo. Entonces tú puedes lucirte como tú eres. Lo que tú haces en la ciclovía no lo puedes hacer en ningún otro espacio público de Bogotá. Por una parte no tiene mar, no tiene
El bogotano, ¿a dónde va el bogotano los domingos? Tiene que ir a Bogotá y cada vez es más difícil desplazarse por Bogotá, incluso el domingo. El cartagenero, el barranquillero, pues tienen mar por ahí. Hay otros que tienen río, que tienen posibilidades de salir a parques. Al no tener a dónde ir, el bogotano entonces descubrió que la calle podía ser un sitio estupendo para divertirse. Y es cuando llega la ciclovía. Lo otro que hicimos fue conectar los parques, el Parque Tunal, el Parque Nacional, el Parque Simón Bolívar. Muchos de los parques que tenemos en la ciudad, que la ciclovía llegara a esos parques. Comienza una nueva era para la ciclovía, se consolida el concepto, se consolida la marca, se tiene la gerencia y para cerrar esta parte yo creo que este periodo cierra el día que su coordinadora se va a México y ese día arranca un proceso maravilloso de internacionalización. Los estudios y análisis para contar en Ciudad Juárez con una ciclovía están por concluir. Así lo reveló el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Vicente López. El alcalde de Ciudad Juárez se queda en Bogotá y sale del hotel que estaba hospedado frente a la carrera 11, que ahí también funciona la ciclovía, y vio el programa y pidió una orientación al respecto. Se comunicó con la alcaldía de Bogotá en ese entonces y pidió que si alguien le podía orientar sobre el programa, que le había gustado mucho el concepto como tal, y le dice, ¿qué quiere? ¿Que hablen de la filosofía o de la operación como tal? Y él dijo, no, yo quiero la operación, porque yo quiero es que lo pongamos a funcionar en mi ciudad. Hace 4 años ya había tomado como referencia la ciclovía bogotana para llevarla a Delhi. Hoy este modelo se ha implementado en 78 ciudades de este país de Asia del Sur, que cuenta con más de 300 millones de habitantes. El mismo modelo de la ciclovía se ha hecho en Monterrey, en Guadalajara, en México, en La Paz, Bolivia, de manera muy similar en Santiago de Chile, cierre de vías similares en Nueva York, también ha llegado a Europa, ha llegado a África y hace parte de las buenas prácticas que exporta el país. Tal vez en Bogotá no somos tan conscientes del impacto. Sabemos que reconocen a la ciclovía como algo muy especial, pero no somos conscientes que hay muchísimas ciudades del mundo que a raíz de lo que hizo Bogotá decidieron hacer lo mismo. Hay ciudades en el mundo, muchísimas, que tienen mejor sistema de transporte, tienen mejores vías, tienen más uso de bicicleta en promedio, pero no habían tomado la decisión que tomó Bogotá y se han visto influenciadas por Bogotá y han decidido dar ese paso. Entonces yo creo que eso es importante destacarlo y valdría la pena destacar aquellas ciudades que han tomado esas decisiones en el mundo viendo el ejemplo que dio Bogotá. Cuando vi la ciclovía de Bogotá me pareció fantástico, me pareció un evento maravilloso, un evento que en algunas ciudades de Europa existían estas cosas, en pequeña medida, no tan grandes, pero me pareció a mí espectacular. La primera impresión es que era un lugar fantástico de encuentro ciudadano, ¿no? Tú veías gente de todos los colores, las clases sociales, en todo tipo de bicicletas buenas, chacras, de una rueda, sin rueda, patines. Nadie se chocaba, o sea, no había ninguna situación, digamos, de emergencia que la calle ordinariamente te obliga a tener el ojo abierto y estar sumamente atento porque no sabes en qué momento te toca a ti un atropello. Ciclovía es muy buena. Todos los domingos es cerrado por ir en bicicleta. Es muy bien. Lo siento, mi español es no bueno, pero la ciclovía es buena. Gracias Ciclovía Colombia por liderar el camino y mostrarnos que calles abiertas significan corazones abiertos. Gracias Ciclovía por su inspiración. La ciclovía ya en los años 2000 vive un momento de gloria, de continuidad política. Todas las corrientes políticas que han gobernado Bogotá a partir de desde el 95 han dado continuidad a la ciclovía. Una continuidad, gestión, gerencia, recursos.
como dijeron, oiga, esto hay que pararle bola, esto no es una vaina recreativa, esto no es de unos locos ahí desocupados que salen los domingos a montar, esto es un fenómeno social, hay que ponerle bolas y ya se incrementó a 120 kilómetros. La ciclovía se vuelve parte de los programas institucionales del instituto, promoviendo el uso de la bicicleta, ya no como una forma, digamos, solamente recreativa de los fines de semana, a volverse parte de estos programas institucionales en donde nos interesa también que los bogotanos y bogotanas hagan actividad física también para su bienestar, para su salud emocional. Yo empiezo a estudiar la ciclovía de la ciudad de Bogotá desde el año 2005, cuando hicimos por primera vez un estudio para evaluar los patrones del uso de la ciclovía y la actividad física. Entonces mostramos cómo una intervención comunitaria que venía fuera del sector salud, porque en este caso es recreación y deporte, tiene un gran potencial para la promoción de actividad física. Y con el tiempo esta evidencia fue acogida por OPS, por la OMS y actualmente la Organización Mundial de la Salud en sus mejores prácticas para la promoción de actividad física comunitaria incluye la ciclovía. Y siempre el ejemplo es la ciclovía de Bogotá. A principio de este siglo fue cuando yo hice mi investigación, que prácticamente es una foto de la ciclovía de la carrera séptima, que era como la más concurrida en ese momento. Y lo que a mí más me parecía interesante en ese momento que encontré en la investigación es que la ciudad se experimenta, se vivencia en la ciclovía de una manera muy especial. Puede ser el mismo tramo de la carrera séptima que entre semana está destinado al tránsito de los vehículos y tú caminas por el andén, pero en el hecho de la ciclovía, es decir, el fin de semana, el domingo, esto se transforma completamente, es el mismo espacio, pero las personas perciben la ciudad de una manera mucho más segura. La ciclovía se debe a la necesidad, por un lado, de hacer de ejercicio, por otro lado, la de llevar una vida distinta a la vida del bus lleno de gente o de la caminata hasta la casa peligrosa y susceptible de caer bajo un diluvio, etc. La ciclovía para mí significa deporte, adrenalina, salud, vida, porque a ella podemos ir a hacer deporte, podemos compartir con la familia, podemos tener adrenalina ya a nivel que tú vayas, ya que me gusta sentir eso, estar activa, moverme, no quedarme quieta y demás. En el proceso de los años 2000, la ciclovía ha vivido un desarrollo de un círculo virtuoso, en el sentido en que se ha ido completando desde muy distintos ángulos y sobre todo creo que hay que resaltar que la ciclovía en los últimos 20 años se ha venido complementando de ciclorrutas. 120 kilómetros de vías dominicales y más de 600 de vías permanentes. Hoy la ciudad de Bogotá y el país viven un día histórico que impacta a todos los sectores de nuestra sociedad. Los bogotanos se mantienen en aislamiento preventivo obligatorio, una decisión que tomó la Alcaldía Mayor con el único objetivo de salvar vidas y evitar el contagio con el coronavirus. En el 2020, el deporte, la recreación y la actividad física fue el sector más golpeado junto con el sector cultural. Todo se cerró y se abrió muy tarde. Fue lo primero en cerrarse y lo último en abrirse. La ciclovía obviamente se cerró. La ciclovía es tan estratégica y tan importante que durante la pandemia fue una de las cuestiones más debatidas de eso que se llamaba como la reactivación. La última semana de agosto del 2020
después de haber estado cerrados tal vez desde marzo, se da la posibilidad de usar la ciclovía. Nuestra población, con este choque que tiene la pandemia, era una población que tenía más síntomas de depresión, ansiedad y problemas de salud mental. Entonces la ciclovía sí servía como una válvula de escape para mayor actividad física, mayor diversión en un momento que era un momento caótico y un momento deleterio para la salud de la población. Uno de los mejores momentos también que he vivido en ciclovía es cuando la ciclovía la volvieron a abrir. Porque estaba llena de opiniones encontradas, unos que sí, otros que no, que el contagio, el distanciamiento físico, que al final la ciclovía se fue volviendo a ser de cero, pero con algo ya que era una historia de más de 40 años. El encierro fue algo que generó unas dinámicas de problemas de salud mental muy complejos. Cuando se abrió la puerta para que la gente pudiera salir a caminar, salir a trotar, salir a hacer ejercicio alrededor de sus casas, fue muy importante y nos recordó lo que significa la ciclovía para todos, porque al no poder utilizarla, nos dimos cuenta del espacio que tenemos los bogotanos y las bogotanas de aprovechar el espacio público y las vías para poder hacer deporte, y nos recuerda que este tipo de cosas hay que multiplicarlas. Así como tenemos que resaltar a los usuarios, tenemos que resaltar a esos equipos humanos, funcionarios, contratistas, jóvenes gerentes, coordinadores, y hay otros más anónimos aún, operarios logísticos, que domingo a domingo nos arman y desarman la ciclovía. Me levanto a las 3:30, me recogen a las 4, soy la última la que recogen. De ahí llegamos aquí a las 4:30, nosotros tenemos que estar aquí antes de las 4:30. Normalmente nos demoramos entre 20 minutos, media hora cargando el carro. Después vamos a los puntos. Nosotros a las 5:30 tenemos que estar en el primer punto, no nos podemos pasar de esa hora. Esa institucionalidad hace que la ciclovía permanezca. ¿Sí? No es solo un esfuerzo de los ciudadanos, es también un esfuerzo muy valioso que hace el IDRD y todas sus entidades asociadas. Este operativo es posible gracias a la participación de 280 guardianes y guardianas de la ciclovía. Somos 26 líderes de ruta que también estamos apoyando cada uno de los corredores del programa Ciclovía. Para mí la ciclovía representa muchas cosas porque de ahí es donde dependo económicamente. Llevo los 23 años y empecé con una bicicleta, después una motico para traer los repuestos y ya ahorita ando en un carrito. La gente es más solidaria, más amable y están al pendiente de uno, qué necesitas, qué te puedo ayudar. Si te quedas varado, pinchado, están más atentos a uno. La ciclovía no es del IDRD, no es del director del IDRD, no es del alcalde respectivo, no es de la administración, no, es de verdad de todos los bogotanos y bogotanas. Son 50 años de la primera decisión que hubo para abrir unas vías que eran utilizadas por carros para que el ciudadano a pie, en bicicleta o en patines pudiera usarlo. Entonces yo creo que ese liderazgo que tuvo Bogotá al crear esta figura, que hay que reconocer el liderazgo de muchos colectivos de la bicicleta que empujaron esto y fueron los que realmente dieron la largada a esta decisión de que Bogotá le dé el espacio público a los ciudadanos, tiene que llevarnos a innovar cada vez más. La ciclovía se convirtió en una gran empresa donde se mueve la cadena productiva. El señor que despincha una bicicleta, la señora que vende los tintos, los jugos, el agua. Y esto no fuera posible si no hubiera voluntad política y de la mano con la empresa privada, sin duda alguna, no tendríamos la ciclovía en las condiciones que nos encontramos. Es medio mundo, es media vida mía, porque ha sido mi trabajo, mi sustento, como mi familia. Si algo relevante, significativo,
a nivel de la humanidad tiene la bicicleta en Bogotá es su ciclovía. La ciclovía tiene una serie de atributos, tiene una trayectoria, tiene un reconocimiento global que no es descabellado, que uno podría soñar en que la ciclovía sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que el reto es entender la ciclovía todavía. Nos faltan piezas para entender los factores de éxito. Mi percepción de la ciclovía está claramente sesgada por mi amor hacia ese espacio público y yo me la imagino colorida, roja, amarilla, pero también me la imagino más verde, con los corredores más arborizados, con los separadores con pasto, con árboles, con flores. Me la imagino también un poco más incluyente, con más niños, con más jóvenes. Ciclovía somos los bogotanos. Ha evolucionado, ha cambiado, se ha sofisticado, ha estado a tiro de acabarse, pero el gran soporte somos los ciudadanos. Es decir, esto es el fenómeno cívico más importante que haya producido Bogotá. Para mí la ciclovía, que me hace sentir tan orgullosa como bogotana, es un programa comunitario que le permite a una ciudad desigual darle bienestar y darle también calidad de vida a sus ciudadanos.